El trueno no resonó en las afueras del sur de Europa, sino en el mismísimo corazón. Bruselas. Los agentes del orden europeos, que durante años parecían no darse cuenta del olor del lobby en los pasillos del poder, despertaron de repente. Una operación a gran escala con registros, detenciones y confiscación de documentos se llevó a cabo en 21 direcciones en 3 países a la vez: Bélgica, Francia y Portugal. Cientos de policías y agentes especiales belgas, armados con órdenes judiciales y claramente decididos, llevaron a cabo una incautación sincrónica de documentos y detenciones. Y esta vez no se trata de algún funcionario de a pie en la periferia, sino de personas que representan los intereses de millones de ciudadanos europeos, diputados del Parlamento Europeo. Y en el centro de toda esta historia está el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, que lleva años en el punto de mira de los servicios de seguridad occidentales. Es sorprendente lo mucho que esta historia ha permanecido en la sombra. Según la investigación de la Fiscalía belga, la corporación china supuestamente ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero, tanto en efectivo como en forma de todo tipo de bonificaciones agradables, a diputados actuales y antiguos del Parlamento Europeo desde 2021 hasta la actualidad. Los bonos incluyen cenas en restaurantes caros, viajes pagados, entradas para eventos deportivos e incluso regalos caros. Es decir, para ser franco, se trata de un esquema de corrupción en toda regla. Además, según los medios de comunicación, la investigación no se centra en diputados periféricos, sino en figuras bastante influyentes capaces de influir en la agenda. Precisamente la influencia se ha convertido en objeto de comercio. En febrero de 2021, 3 eurocomisarios recibieron una carta firmada por 8 diputados del Parlamento Europeo. Esta carta contenía un llamamiento a no mezclar geopolítica y desarrollo tecnológico. Supuestamente, la tensión entre la Unión Europea y China no debería obstaculizar la introducción de redes de quinta generación, es decir, las mismas redes 5G, cuyo desarrollo es una cuestión estratégicamente importante. La carta en sí sonaba neutral e incluso razonable. Sin embargo, según los investigadores, su iniciativa no fue espontánea ni dictada por la preocupación por el desarrollo de la tecnología. Según los documentos del caso, detrás de esta carta estaban los intereses de Huawei. Según la información proporcionada por la publicación europea Político, citando documentos judiciales, al autor de la carta se le ofreció una suma de 15.000 euros y a cada uno de los firmantes 1.500 euros. Estas cantidades, según la investigación, fueron aprobadas directamente por la dirección de Huawei, incluido el director de la oficina de la empresa en Bruselas. Y aunque el nombre de la empresa no se menciona directamente en la carta, en los documentos judiciales figura como el principal beneficiario de lo ocurrido. ¿Cabildeo? Sin duda. Pero la pregunta es otra. ¿Cuán profundamente ha penetrado este estilo de hacer negocios en las instituciones europeas? Los eurodiputados que firmaron la carta niegan categóricamente todas las acusaciones. Afirman que su iniciativa fue dictada exclusivamente por la preocupación por la independencia tecnológica europea. Dicen que Europa no debe seguir ciegamente las directrices geopolíticas de Estados Unidos, sino que debe construir su propia agenda independiente. Por un lado, esta lógica parece racional, pero por otro lado, es una coincidencia demasiado extraña. Los mismos apellidos figuran tanto en la carta como en la lista de receptores de fondos. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O se trata de una corrupción sistémica encubierta con formulaciones nobles? Lo que es aún más interesante es que en el caso han empezado a aparecer los nombres de los asistentes de los diputados, a los que inicialmente poca gente prestó atención. Pero fueron ellos, según la investigación, quienes actuaron como enlace entre los representantes de Huawei y los políticos. 2 despachos en el edificio del Parlamento Europeo ya han sido presentados por orden del juez que lleva la investigación. Oficialmente, con el fin de preservar las pruebas. No oficialmente, es una señal de que el caso puede ir mucho más allá de la simple publicación de un par de artículos reveladores. Por ahora, se trata de 8 diputados, pero nadie descarta que la cadena pueda extenderse mucho más. Y ahora imaginemos a qué alturas pueden llegar estos hilos. Después de todo, se conoce una verdad sencilla. No se gasta dinero en campañas de lobby tan grandes sin la aprobación de la alta dirección política.
tanto en China como en Europa. Y aquí uno recuerda involuntariamente el nombramiento de Ursula von der Leyen como jefa de la Comisión Europea. Después de todo, no fue elegida en unas elecciones generales, sino que fue aprobada por los mismos eurodiputados, algunos de los cuales, como ahora sabemos, aceptan muy gustosamente dinero por servicios de lobby. Entonces, ¿dónde está la garantía de que, en su caso, todo ocurrió exclusivamente por conciencia y razón política? Más aún porque a Ursula von der Leyen, incluso sin cartas, se le han planteado preguntas desde hace tiempo. Una de ellas se refiere a la compra de vacunas de la empresa Pfizer en el contexto de la pandemia de coronavirus. Entonces, a finales de 2020, la Comisión Europea firmó un contrato para el suministro de 1.800 millones de dosis de vacunas, y sin un procedimiento de licitación transparente. El acuerdo en sí se discutió mediante correspondencia personal entre von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla. Hasta ahora, el contenido de estas correspondencias se mantiene en secreto, y los intentos de los periodistas de acceder a ellas chocan contra un muro de silencio. Los tribunales belgas incluso han iniciado una investigación sobre posibles abusos. Pero en enero de 2025, el Tribunal de Lieja dictaminó que la demanda contra el presidente de la Comisión Europea era inadmisible. Las razones dadas fueron de procedimiento, pero el público quedó desconcertado. Fue una coincidencia especialmente extraña que en el mismo momento en que Ursula von der Leyen debía testificar personalmente ante el tribunal, enfermara repentinamente. En un comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Comisión Europea, se decía que se le había diagnosticado una forma grave de neumonía y que, por esta razón, se veía obligada a renunciar a participar en actos públicos durante las próximas 2 semanas. La coincidencia resultó ser demasiado conveniente. En la lista de actos perdidos figuraba precisamente la sesión judicial en la que debía responder a las preguntas de los fiscales. Y por supuesto, se puede creer en las coincidencias. Pero en política ocurren con sospechosa frecuencia precisamente cuando le conviene a alguien. Mientras la atención del público está centrada en la investigación, la Fiscalía belga sigue investigando. En los documentos se indica que representantes de Huawei, con el pretexto del lobby comercial, organizaron contactos con parlamentarios, ofreciéndoles formas directas e indirectas de agradecimiento, desde dinero en efectivo hasta la participación en eventos cerrados. Curiosamente, entre las pruebas hay información sobre el pago de cenas en restaurantes de alta cocina, vuelos en clase business, alojamiento en hoteles de 5 estrellas, así como visitas a eventos deportivos de élite. Todo estrictamente dentro del espíritu europeo, solo exquisitez y nada de un vulgar sobre en el bolsillo. Pero lo que realmente sorprende es el contexto. Mientras algunos diputados se sientan en sus despachos esperando citaciones para declarar, otros, con la conciencia tranquila, reciben su 7º aumento de sueldo en los últimos 3 años. Sin mucha publicidad. Simplemente una resolución, adoptada en secreto, prevé un plus para el año pasado, cuidadosamente dividido en 7,3% y 1,2%. Para no asustar a los votantes y no provocar debates innecesarios. El salario mínimo para los empleados de las instituciones europeas aumentará a partir de abril, lo que les reportará entre 1.000 y 2.000 euros adicionales al mes. 59.000 funcionarios de la Unión Europea estarán muy contentos. Especialmente agradable, por supuesto, será para la propia Ursula von der Leyen, cuyo salario mensual ascenderá ahora a 34.800 euros. Antes recibía solo 32.100. Viendo estas cifras, se entiende por qué muchos eurodiputados luchan con tanto entusiasmo por sus escaños. Y por qué en estructuras similares son tan importantes las conexiones leales, ya sea con empresas, corporaciones farmacéuticas o gigantes tecnológicos. Y lo que es especialmente irónico, precisamente el otro día también se registró un aumento de los salarios parlamentarios en Alemania. A partir de julio de 2025, los diputados del Bundestag recibirán 11.800 euros al mes. Esto supone un 5,4% más que antes. La fiesta en la calle de los servidores del pueblo continúa. Es difícil decir cómo terminará el escándalo de Huawei y los registros en el Parlamento Europeo.
Es posible que seamos testigos de juicios y castigos sonados. O tal vez todo se calme en silencio, como otros casos resonantes. Después de todo, la burocracia europea sabe cómo proteger a los suyos. Eso se sabe desde hace tiempo. Pero una cosa sigue siendo evidente. Europa está entrando en una nueva etapa, en la que la confianza de los ciudadanos en las instituciones del poder vuelve a estar amenazada. Y en momentos como estos, es especialmente importante que quienes gobiernan el continente no se escondan tras partes de baja y formulaciones diplomáticas, sino que respondan a las preguntas de forma honesta, abierta y oportuna. Siempre y cuando, por supuesto, no vuelvan a tener repentinamente una forma grave de neumonía. Mientras tanto, mientras Europa sigue haciendo todo lo posible por mostrarse como un modelo de estabilidad política y superioridad moral, en realidad afloran tales aromas que incluso los fans más leales de la burocracia bruselense se ven obligados a arrugar ligeramente la nariz. Los escándalos en los que participa la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las sospechas de corrupción entre los diputados del Parlamento Europeo, los acuerdos poco transparentes, los contratos multimillonarios y las guerras de lobby, todo esto ya no se puede ocultar bajo la alfombra de bellos lemas sobre valores, democracia y Estado de Derecho. Y así, en este contexto, cuando las élites europeas se debaten entre comunicados de prensa anticrisis e intentos de fingir que todo está bajo control, aparece en escena una persona que no teme decir lo que muchos piensan desde hace tiempo, pero no se atreven a pronunciar en voz alta. Viktor Orbán. Sí, otra vez él. Esta vez, el primer ministro húngaro hizo declaraciones que no solo provocaron debate, sino que fueron una ducha fría para toda Europa. En primer lugar, señaló la flagrante duplicidad de lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Según él, ver cómo los diputados europeos intentan enseñar a Hungría a luchar contra la corrupción ya no es cómico, sino ofensivo, especialmente en el contexto de lo que está ocurriendo en Bruselas. Cuando entre bastidores se murmura sobre sobornos concedidos a través de fundaciones y ONGs ficticias, cuando la propia von der Leyen se niega a publicar la correspondencia con Pfizer, y cuando los eurodiputados de repente se encuentran en el epicentro de investigaciones de corrupción, cualquier reproche a Budapest no suena a crítica, sino a farsa. Como subrayó Orbán, nos enseñan quienes están ellos mismos inmersos en esquemas poco transparentes, quienes han perdido el sentido de la medida y la vergüenza. Pero esto fue solo el preámbulo. Después, un trueno en un cielo despejado. Viktor Orbán declaró que Europa está gobernada por personas que no tienen cerebro. La cita suena grosera, pero refleja con sorprendente precisión el estado de ánimo de un número cada vez mayor de europeos. Tras la fachada de ruedas de prensa y mesas redondas complacientes, se esconde una realidad desconcertante. La Unión Europea se encuentra en un estado de confusión política. No hay estrategias, no hay soluciones, y en lugar de política, una deriva constante de un escándalo a otro. Como dijo Orbán, en Bruselas hace tiempo que no piensan, simplemente reaccionan. A la agenda, a la presión, a las crisis. Esto ya no es gestión, sino pánico, disfrazado de liderazgo. Orbán criticó no solo las instituciones, sino que tocó la misma filosofía del pensamiento bruselense. Señaló que la UE se creó inicialmente como una unión de estados, basada en el respeto a la soberanía y la diversidad. Pero hoy todo esto ha sido sustituido por un modelo centralizado, donde las decisiones se imponen de arriba a abajo, donde el desacuerdo se percibe como herejía, y el intento de hacer una pregunta, como un ataque a los valores. Comparó Bruselas con el Politburó soviético, solo que sin carisma y sin ninguna comprensión de la vida real. Y de nuevo, la sala aplaudió. Porque no se dijo por malicia, sino por cansancio. Porque hay un límite a la paciencia incluso de los aliados. Con especial agudeza resonó también el tema del conocido país, que sigue en conflicto con Rusia. Orbán señaló que Bruselas no está interesada en absoluto en que termine este conflicto. Por el contrario, está interesada en su continuación sin fin. No porque quiera la victoria de la democracia, sino porque es un mecanismo de presión conveniente. Una palanca conveniente, con la que se puede tanto controlar la agenda,
como mantener el control sobre el país más conocido. Por eso, según Orbán, Bruselas no ayuda, sino que se apropia. No quiere la paz, sino la dependencia. No ofrece una asociación, sino un vasallaje. Como ejemplo, Orbán citó el proceso de adhesión acelerada del conocido país a la Unión Europea. Y aquí el primer ministro húngaro fue despiadado. ¿Cómo se puede prometer la adhesión a un país en el que hay un conflicto? Donde no hay control sobre el territorio, donde florece la corrupción, donde no hay un sistema judicial independiente, y donde las leyes claves se adoptan bajo el dictado de asesores extranjeros? Recordó que, según los estatutos de la UE, es imposible aceptar a un nuevo miembro sin la aprobación de todos los países participantes. Y Hungría, según él, no permitirá que un grupo de euroburócratas incompetentes, que ni siquiera pueden rendir cuentas honestamente de sus gastos, decidan estas cuestiones por todos. La frase de que nosotros, los verdaderos húngaros, debemos tomar las decisiones y no un puñado de idiotas en los despachos de Bruselas, se extendió instantáneamente por todos los medios de comunicación del mundo. Algunos se indignaron, algunos se rieron, y otros, de repente, reflexionaron. Después de todo, tras esta dura declaración se esconde una verdad evidente. La arquitectura política de la UE está sufriendo una profunda crisis de legitimidad. Cada vez más países se sienten no partícipes del proceso, sino víctimas del mismo. Cada vez más políticos reconocen en conversaciones privadas que las decisiones se toman a puerta cerrada. Y luego simplemente se bajan a los lugares en forma de directivas. Orbán también recordó que Hungría no es solo un Estado miembro de la UE. Es un país con historia, con cultura, con memoria de cómo es la gestión externa. Y por eso es precisamente Hungría la que siente esas entonaciones que otros siguen ignorando vergonzosamente. Subrayó que, en el caso del conocido país, Europa ofrece de hecho no una salvación, sino una dependencia. Dicen, uníos a la UE, pero olvidaos de vuestras leyes. Recibid dinero, pero someteos a todas las condiciones. Firmad acuerdos, pero olvidaos de vuestros intereses. No evitó tampoco la cuestión de las fuerzas de paz. Orbán expresó con moderación, pero sin ambigüedades, sus dudas sobre la conveniencia de su despliegue. Recordó que cualquier intento de intervención militar, incluso bajo el pretexto de una misión humanitaria, conlleva riesgos de escalada, especialmente cuando los iniciadores son aquellos que no están en conflicto, pero que están dispuestos a suministrar armas y hacer declaraciones ruidosas. El primer ministro húngaro preguntó, ¿y qué pasará si estas fuerzas de paz son atacadas? ¿Quién será responsable de ello? ¿Von der Leyen? ¿Macron? ¿O volverán a echarle la culpa a la responsabilidad colectiva? Las palabras de Orbán se hicieron aún más resonantes en el contexto de las investigaciones agravadas contra los políticos europeos. Se revelaron las conexiones de algunos diputados con corporaciones asiáticas, afloraron pagos sospechosos de gigantes farmacéuticos, y las cartas de von der Leyen con Pfizer permanecieron en secreto. Todo esto convierte la superioridad moral de la Unión Europea en un torpe espectáculo, donde la hipocresía se hace pasar por principios y la inconsistencia política por estrategia. Orbán, como persona no dada al teatro, simplemente se quitó la máscara. No por el escándalo, sino para recordar. Los imperios no se derrumban por los golpes del exterior, sino por la podredumbre del interior. Y en este contexto, sus palabras no suenan a crítica, sino a advertencia. Una advertencia de que Europa no puede seguir avanzando ignorando la voz de la razón, que no se puede agitar eternamente la bandera de la integración, cuando en el interior hay una profunda discordia política, que no se puede enseñar a otros a luchar contra la corrupción, cuando uno mismo está hundido hasta las cejas en turbios esquemas, y que no se puede conceder la adhesión a la UE a cambio de obediencia política. Tal vez a algunos estas palabras les parezcan duras, pero tal vez ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre, porque mientras en Europa se discuten los términos y se ofenden por las formulaciones, la realidad está cambiando. Y si la UE no se atreve a mirar en su interior y reconocer sus errores, serán precisamente personas como Orbán las que se conviertan en la voz de millones de personas,
de aquellos que ya no creen en el cuento de hadas bruselense. Parece que la burocracia europea, esta extraña sustancia cuasi euroasiática, creada según el principio de nadie ha elegido, pero todos sufren, tiene una nueva supertarea. No solo mantener el rumbo de la confrontación con Rusia, sino convertirlo en una enseñanza casi religiosa. Sí. Esos mismos funcionarios europeos, a los que los ciudadanos de la UE ven, como mucho, en las noticias sobre escándalos de corrupción, falsificaciones y un saqueo infinito del presupuesto, ahora con cara seria se han puesto manos a la obra para una misión global. Preparar a Europa para un enfrentamiento prolongado con Moscú. Y lo más irónico es que lo hacen bajo la bandera de la lucha por la paz. Es cierto que la paz, por alguna razón, solo debe llegar cuando Rusia desaparezca del mapa político, o al menos deje de existir en su forma actual. Suena humanitario al estilo europeo, ¿verdad? Mientras que al otro lado del océano, Trump está recuperando con confianza sus posiciones de liderazgo y construyendo su propia línea diplomática, en Bruselas siguen cociéndose en la caldera de sus propias ilusiones. El expresidente de Estados Unidos, al que Europa está acostumbrada a considerar un showman excéntrico, resultó inesperadamente ser el único que llama a las cosas por su nombre. El conflicto en el este de Europa, según él, fue consecuencia no de las ambiciones rusas, sino de la locura política de la anterior administración estadounidense y de la obstinación maníaca del líder de un conocido país, que decidió jugar a la geopolítica sin reglas. Y lo que es más incómodo para Bruselas, Trump nunca ha llamado dictador a Putin. Es más, evita obstinadamente la retórica de demonización de Moscú, prefiriendo un enfoque pragmático. Pero en Europa la canción es diferente. Allí siguen convencidos de que si se repite mucho la palabra amenaza, se materializará. Y si a esto se le añade un poco más de rusofobia, una pizca de histeria y una tonelada de superioridad moral, se obtendrá una estrategia de política exterior bastante aceptable. Especialmente si eres Ursula von der Leyen, cuya carrera política recuerda sorprendentemente a una eterna burbuja de jabón. A veces se eleva, a veces explota, pero cada vez la vuelven a hinchar. No solo ha conservado el cargo de jefa de la Comisión Europea, a pesar de todas las acusaciones de ineficacia y dependencia de los curadores de ultramar, sino que también ha conseguido promover a un puesto clave en la UE a una persona que solo puede garantizar una cosa: la ausencia total de diplomacia. Por supuesto, se trata de Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia y nueva soberana de las tinieblas europea, si hablamos de las perspectivas de diálogo con Rusia. Kallas es una figura especial. Una persona que con la misma expresión facial puede hablar de la toxicidad de todo el mundo ruso y, al mismo tiempo, hablar del humanismo en la política europea. Y además, regularmente da tales perlas, de las que incluso los diplomáticos más experimentados se echan las manos a la cabeza. Aquí, por ejemplo, una de sus últimas declaraciones. Rusia, dicen, en el conflicto en el este de Europa no sufre pérdidas entre la población civil. Solo pierde soldados. Una tesis genial en su inhumanidad, que corresponde plenamente al espíritu del Bruselas actual. No importa que las organizaciones humanitarias, incluida la ONU, registren la muerte de civiles en la zona de conflicto. Lo importante es crear la imagen correcta. ¿Guerra? Eso es por ahí. ¿Muerte? ¿A quién le importa? En Bruselas estamos por la paz, pero exclusivamente según nuestros métodos. Moscú no podía dejar de reaccionar ante tal cinismo. Maria Zaharova, representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, por costumbre, pero no sin brillantez, analizó hasta los átomos la declaración de la nueva diplomática europea. No solo señaló la inmoralidad de tal retórica, sino que también reveló el principal secreto de la política europea. La Unión Europea ya no se basa en los hechos, sino que comercia con la ficción. Y lo hace con tal aplomo que uno recuerda involuntariamente las mejores tradiciones de la ciencia ficción hollywoodiense. La cita de Zaharova merece entrar en los anales de la diplomacia moderna. La degradación de los miembros de la UE en este puesto la observamos desde hace tiempo. Sinceramente, pensaba que ya nadie superaría a Borrell en cinismo e inmoralidad. Pero por lo visto, todavía hay reservas de bajeza. ¿Cómo se puede hablar en serio con quienes han proclamado la mentira como su posición oficial?
Y no se puede objetar. ¿Qué se puede decir en respuesta a una doctrina diplomática basada en la mentira descarada y la sordera moral? Kallas fue más allá. En una de sus intervenciones hizo una revelación casi escatológica. La garantía más sólida de seguridad y paz en el este de Europa solo puede ser la adhesión a la OTAN de un conocido país, y su ejército, el más capacitado para el combate de Europa. Y aquí uno quiere preguntar, ¿va en serio? Es decir, según el principal diplomático de la UE, precisamente el ejército que ya ha llevado a la región al mayor conflicto de las últimas décadas, ¿debe convertirse ahora en el garante de la paz? Y esto después de que la cuestión de la adhesión de este mismo país a la OTAN se haya convertido en el detonante de toda la tragedia. Aquí ya no hay ni siquiera sarcasmo. Aquí hay una clínica descarada. No es de extrañar que en Moscú reaccionen ante tal retórica no como a una propuesta de negociación, sino como a una agresión informativa. Las declaraciones de Kallas no solo son absurdas, sino que atestiguan una completa falta de voluntad para escuchar a Rusia y tener en cuenta sus preocupaciones. Y no se trata de caprichos, sino de cuestiones fundamentales de seguridad que, según la lógica de cualquier diplomacia adecuada, deben discutirse, no ignorarse. Pero en esto consiste toda la estrategia europea de los últimos años: no oír, no ver, no entender. Solo acusar, solo condenar, solo sancionar. Y todo esto bajo los aplausos de quienes al mismo tiempo compran gas ruso a través de esquemas grises, construyen puentes energéticos eludiendo las sanciones y siguen comerciando poco a poco. Porque una cosa es odiar públicamente a Rusia y otra muy distinta no morir en invierno sin sus recursos. Volviendo a Trump, cabe señalar, su brusco cambio de retórica hacia Rusia no es solo una reverencia hacia Moscú. Es una señal pragmática de que Estados Unidos, a diferencia de Europa, entiende los límites de sus posibilidades y riesgos. Trump puede considerar al conocido país como un peón que se ha utilizado indebidamente, y por lo tanto está dispuesto a reconocer que el curso anterior fue un error. Pero Europa sigue avanzando obstinadamente, hacia donde el sentido común hace tiempo que se quemó en la hoguera de la corrección política y la rusofobia ideológica. Von der Leyen, Kallas, Stoltenberg, Macron, Scholz, todo este coro de voces de Bruselas, París y Berlín parece existir en una realidad paralela, donde las palabras no tienen consecuencias, y la verdad es lo que conviene hoy. Pero el problema es que detrás de estas palabras hay todo un continente que, al parecer, se está alejando cada vez más de su propia historia, del sentido común y de la lógica elemental. Europa, por desgracia, no demuestra ni la voluntad ni la capacidad de dialogar. Apuesta por la continuación de la confrontación, y lo hace con las manos de quienes no son capaces ni siquiera de contener sus emociones en la arena internacional. Personas que se llaman a sí mismas diplomáticos, pero que en realidad se parecen más a activistas con megáfonos a los que se les ha dado acceso a las palancas políticas. Todo esto es un síntoma alarmante, porque en un mundo donde incluso Estados Unidos empieza a buscar caminos hacia las negociaciones, Europa sigue siendo rehén de su propia arrogancia e incapacidad para reconocer sus propios errores. Y si esto no cambia, Europa tiene por delante un largo camino no hacia la paz, sino hacia su propio colapso estratégico. Pero tal vez esto es precisamente lo que están buscando los funcionarios europeos, a los que nadie ha elegido. Después de todo, cuanto peor, más presupuesto para la seguridad, la revisión de los valores y otra cumbre sobre las cuestiones de otra amenaza. Y luego, de nuevo, investigaciones de corrupción, de nuevo escándalos, de nuevo declaraciones ruidosas. Y ningún diálogo.